Buenos días, les saluda Monique Hepker en nombre de Arias y les doy la bienvenida a nuestro IP Week 2025 titulada Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Durante esta semana estaremos compartiendo con ustedes información relevante a través de diferentes formatos, por lo que los invitamos a seguir nuestras redes sociales y nuestros canales de YouTube y Spotify para que no se pierdan nuestro contenido. Para quienes se están conectando con Arias por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica. Tenemos 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Y tenemos un equipo conformado por 37 socios y más de 120 abogados en la región, quienes proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. Esta mañana estaremos abordando un tema clave y de gran actualidad: data privacy y seguridad informática. Nos acompaña nuestro equipo de expertos regional de áreas, incluyendo Fernando Montano, quien es socio en Áreas El Salvador, Cristina Ortega, quien es asociada en Áreas Guatemala, Germán Rojas, Senior Counsel en Áreas Costa Rica, y Gustavo Adolfo Vargas, quien es socio de Áreas Nicaragua y será nuestro moderador el día de hoy. Al final del conversatorio tendremos un espacio especial para contestar sus preguntas, por lo cual los invitamos a mandarlas a través de la sección de Questions and Answers para que las podamos contestar. Les cedo la palabra a Gustavo, quien dará inicio formalmente a este conversatorio. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Monique, y muchas gracias a Fernando, Germán, Cristina por su participación en este webinar, en el cual hablaremos de temas cruciales que afectan tanto a empresas como a individuos en la región, como son la protección de datos, la inteligencia artificial y la seguridad informática. Dentro de los objetivos de este webinar, eh, eh, trataremos de abordar y entender un poco el marco regulatorio de la privacidad o protección de datos en los diferentes países de la región, así como la importancia de proteger la información personal y profesional con el uso de la inteligencia artificial que está muy de moda hoy. No. Analizar cómo convergen la protección de datos, la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Y finalmente explorar las mejores prácticas de seguridad informática y privacidad de datos. Tal vez para iniciar en materia de este webinar, ya entrar de lleno y entender un poco el por qué es importante la privacidad de datos, creo que se hace necesario primero tener una definición de privacidad de datos. No sé, Fernando, Germán, o tal vez démosle la palabra a Cristina para ser caballeroso. Cristina, ¿nos podría compartir una definición breve y concisa de privacidad de datos? Sí, claro. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. En poquísimas palabras, la privacidad de datos se refiere al derecho que tenemos las personas de conocer la información que de nosotros consta en registros públicos o privados en general, y controlar cómo esta información se recopila, se usa y se almacena. Digamos, de ahí vienen algunos derechos que vamos a ver más adelante, como el derecho a conocer qué información consta de nosotros, el consentimiento, derecho a rectificar o actualizar, o hasta en algunos países que tienen legislaciones avanzadas, el derecho al olvido de esa información. Entonces, eso es como en súper breve, que es el derecho de privacidad de datos. Muchas gracias, Cristina. Creo que con esta definición podemos entrar un poco más a conversar puntualmente sobre las diferentes legislaciones en la región centroamericana. Entiendo que los países que tienen leyes sobre privacidad de datos son bastante homogéneos. Por ejemplo, en Nicaragua existe una ley de protección de datos en vigencia desde el año 2012 y en ella se busca proteger las personas naturales y jurídicas frente a tratamiento automatizado, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta eso, de sus datos personales en ficheros de datos públicos o privados. A efectos de, ¿qué buscamos con eso? Garantizar el derecho a la privacidad, como mencionaba bien Cristina, y el derecho a la autodeterminación informativa. Por otro lado, Costa Rica y El Salvador también entiendo que tienen leyes de protección de datos, siendo El Salvador el país que aprobó más recientemente una ley de protección de datos personales. Tal vez Germán nos podría dar una pincelada de lo que busca esta ley en Costa Rica. Claro, muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, bueno, Costa Rica tiene desde hace muchísimos años para atrás viene tratando el tema de la privacidad de datos
el tema de la autodeterminación informativa, que surgió ya en los años 80 en Alemania, pero Costa Rica lo venía regulando en temas jurisdiccionales de la Sala Constitucional, por ejemplo. En el 2011 se establece, se emite la Ley de Protección de Datos Personales, que básicamente va en la misma línea de lo que mencionas en Nicaragua, ¿verdad? Que era garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la privacidad, de la información de las personas. Establece aspectos muy importantes como los famosos derechos ARCO, establece la norma, regulación, perdón, de cómo se debe tratar los datos cuando se da transferencia de datos, incluso entre el país o fuera del país, aplica para entes privados como para entes públicos, y es regulado por la PRODAP, que es una dependencia estatal encargada de regular todo lo que tiene que ver con la privacidad de los datos. Gracias. Y Fernando, y en El Salvador, que como decía, es la ley más reciente que hay en nuestra región, que busca dicho cuerpo normativo. Claro, muchas gracias, Gustavo, y buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, sí, El Salvador cuenta con una ley especial en materia de protección de datos desde noviembre del año pasado, de 2024, lo que representa un hito importante ya en la regularización o regulación especial de esta materia. En el pasado vieron otros esfuerzos, en 2021 se aprobó una normativa, pero finalmente fue vetada, hasta que finalmente llegamos a esta norma que viene a superar el tratamiento tal vez no especializado a través de normas de consumo, de acceso a la información pública, otras normas e inclusive algo similar a lo que mencionaba ya Germán y creo Cristina en materia de precedentes jurisprudenciales de naturaleza constitucional, que han sido los que de alguna manera han sentado las bases o han establecido estos principios rectores en materia de protección de datos, sobre todo en función del derecho a la autodeterminación informativa. Ahora con la ley, pues ya contamos con una normativa especializada en la materia que, digamos, descansa en los principios fundamentales, universales, en materia de protección de datos, ¿verdad? Principios de licitud, consentimiento, finalidad, transparencia y demás. Creo que la necesidad de la protección de datos, pues, ha estado presente. Ya Germán mencionaba un hito histórico de cuando empezó a tratarse eso, pero luego vienen normas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, que vino a establecer como unos parámetros o estándares internacionales que luego todas las jurisdicciones vienen retomando, ¿verdad? Entonces, estos principios son muy interesantes, sobre todo hay un principio que a mí me encanta, que es el principio de responsabilidad demostrada, que es el hecho de que las empresas tienen que verdaderamente demostrar que cumplen con la protección de datos personales, ¿verdad? No es solo el hecho de cumplir con estos mandatos legales, sino efectivamente acreditar que cumples algo, ¿verdad? No es el famoso paper compliance que se dice, ¿verdad? Yo sí tengo una política, tengo un aviso de privacidad, pero simplemente no lo aplico. También esta normativa reconoce los denominados derechos ARCO, evoluciona un poco a lo que es ahora conocido como los derechos ARCO-POL, que incluye también la portabilidad de los datos personales y el olvido. Establece la figura del delegado de protección de datos personales y naturalmente incluye un régimen sancionatorio aplicable en los casos de incumplimiento a la normativa. Así que la verdad es que muy complacidos de poder ir avanzando en ese tema. Gracias, Fernando. Les comento, digamos, en Nicaragua sí existe una ley de, como les decía, protección de datos y se crea una dirección de protección de datos personales adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público nicaragüense, pero todavía no existe una cabeza de este regulador y toda su estructura para poder controlar, supervisar y proteger el tratamiento de los datos personales contenidos en ficheros y como creo funciona en sus países. Pero también entiendo que en Guatemala no hay legislación de protección de datos. Entonces tenemos unos países en Centroamérica donde sí existe una ley de protección de datos y se ejecuta. En otros donde sí existe, como Nicaragua, pero falta un regulador que pueda ejercer, digamos, las funciones. Y otros como en Guatemala, entiendo, en la cual no hay legislación de protección de datos. Entonces me queda la duda de cómo opera el tema en Guatemala, Cristina. Claro, Gustavo, pues sí, en realidad, como tú dijiste, no hay una legislación específica que regule la protección de datos en Guatemala, pero digamos sí hay ciertas como
pues hay una ley específica que se llama Ley de Acceso a la Información Pública que regula todo lo relativo a los datos que constan, pero en entidades estatales. Entonces, digamos, esta ley desarrolla bastantes temas como el habeas data, define qué son los datos personales, qué podemos hacer nosotros como sujetos, ¿verdad? En relación con estos datos que obran, pero siempre todo en relación a datos que están en registros estatales. Entonces, digamos, en Guatemala se habla un poco de que este es un reconocimiento como parcial, digamos, a la protección de datos, porque solo nos regula la parte de que está en registros estatales o registros públicos, pero no la parte privada, ¿verdad? Pero la Corte de Constitucionalidad sí ha emitido algunas sentencias en las que primero reconoce que hay artículos constitucionales como el 23, el 24, el 25 y el 31, en donde hay temas de reconocimiento de derechos de protección de datos. Por supuesto que esto se queda un poco corto porque otra vez regresamos a que es en registros estatales, pero también ha emitido sentencias en las que, por ejemplo, ha establecido o ha llegado a establecer, ¿verdad? Que eso es un tema importante, creo yo. Por ejemplo, en el 2015 reconoció que quien se considera amenazado o afectado en sus datos personales puede acudir a un amparo contra el transgresor, sea esta una persona, una entidad pública o una entidad privada. Entonces, digamos, este es un reconocimiento importante porque hasta cierto punto, digamos, nos da cierto tipo de protecciones, ¿verdad? Creo que también es importante mencionar que hay en el Congreso iniciativas de ley y estas iniciativas de ley pues ya cuentan con dictamen favorable y obviamente estas, digamos, son como tomadas un poco o toman como base el General Data Protection Regulation de la Unión Europea, que es como el marco base, ¿verdad? Entonces, digamos, como que vamos encaminados a algunos lugares. Ah, bueno, y también se me olvidó decir que sí hay, la Corte Constitucional también ha establecido que el reconocimiento, ¿verdad? Que existen los instrumentos internacionales. Entonces, pues aunque aún no tengamos ley como tal, sí estamos, digamos, hay algunas protecciones que tenemos y creo yo que vamos encaminados hacia que dentro de no mucho tiempo tengamos ya una ley específica, ¿verdad? Que nos proteja. Sí, esperemos que pronto Guatemala sea una región. Muchas gracias, Cristina. Sí. Y creo que luego de haber podido tener un matiz de las diferentes legislaciones en la región, podemos entrar un poco a la parte de regulación privada que decía, que también mencionaba, pues que como contratación entre particulares y no solo el cuerpo normativos o bien política de protección de datos que pueden existir en la empresa. No sé, Fernando, si nos podría dar un ejemplo de cómo podrían proteger los datos personales mediante otras herramientas, aparte de la legislación que acabamos de conversar. Está en mute, Fernando. Gracias. Claro que sí, Gustavo. Dentro de las recomendaciones e incluso estableciéndolas como obligaciones dentro de las normativas especiales, se establecen algunas circunstancias importantes como los avisos de privacidad, por ejemplo, que es el que en el caso el responsable del tratamiento establece a través de un documento donde claramente determina el propósito del tratamiento, cuál es la finalidad, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Si lo hace personalizado, lo hace a través de un tercero encargado y de esta manera ya podemos obtener incluso el consentimiento, que es un requisito fundamental para los efectos del tratamiento de datos personales. En ese sentido, yo como responsable del tratamiento que debo obtener un conocimiento, un consentimiento expreso e informado a través de la aceptación de un aviso de privacidad que es útil no solo en los medios físicos, sino también en los medios tecnológicos, cuando podemos ingresar a una página web, a un medio informático para poder, pues, a través de comercio electrónico, entrar a una plataforma para la compra o contratación de un servicio. Lo vemos en el sistema financiero de manera muy materializada o en el día a día, incluso con las plataformas de compra de comida o de compra de cualquier servicio. Entonces, estos avisos de privacidad permiten al responsable del tratamiento poder obtener ese consentimiento expreso e informado que te puede requerir la normativa y también para el lado del titular de los datos personales le permiten que conozca cómo se tratan sus datos personales, que pueda tomar decisiones informadas alrededor de esos datos, que puedan tener, digamos, el control y cómo pueden ejercer sus derechos. Incluso en estos avisos de privacidad se puede establecer el procedimiento para poder presentar un reclamo cuando el tratamiento de datos personales no ha sido el adecuado, o cómo puedes pedir la rectificación de los datos personales cuando estos no son exactos o ya no se encuentran actualizados, o a darte de baja por la aplicación de un derecho al olvido eventualmente, ¿verdad? Entonces, esta es una forma muy, muy característica que la vamos a ver en el día a día. Ya en temas contractuales vamos a ver que en muchos contratos, dependiendo de la naturaleza del contrato, pero pensemos en
en la contratación de un software, estamos pensando en otro tema que implique un servicio para la atención de mis clientes o otras circunstancias en las que yo voy a necesitar el tratamiento de un volumen importante de datos personales. También es necesario que dentro de las disposiciones contractuales que rigen la relación puedan establecerse cláusulas en materia de protección de datos personales que establezcan el alcance de las obligaciones que aplican a cada una de las partes, ¿verdad? Cómo se va a hacer, cuáles son las responsabilidades, incluso en caso de incumplimiento a la normativa, porque la normativa te establece la posibilidad en estos casos de hacer una tercerización. Tú puedes ser el que tienes la base de datos de tus clientes o eres el responsable del tratamiento, pero luego puedes tercerizar esto a través de una persona que resguarde esta información en la nube, por ejemplo. Entonces, ahí entramos en figuras diferentes, pero que pueden traer aparejada algún tipo de responsabilidad y que si bien es cierto el tercero puede incumplir alguna normativa, no puede desvincularse el responsable del tratamiento frente al titular, ¿verdad? Por cualquier afectación que esto pueda traer aparejado. Y luego también hay que tomar en cuenta que la privacidad de datos en función del rubro en particular de qué se trata puede tomar un rol tal vez más o menos complicado, ¿verdad? Es decir, hay rubros donde puede manifestarse con una mayor intensidad el tema de la necesidad de la protección de datos personales. Lo digo, por ejemplo, en el sector salud sabemos que ellos requieren, o sea, necesariamente en función de su rubro, tratar con muchos datos personales sensibles, ¿verdad? Entonces la protección de la data sensible es algo muy crítico. Pero no solo eso, sino que también ahora, como ya mencionaba brevemente, en el comercio electrónico, que es algo, digamos, ya generalizado, también se cuenta con un volumen importante de información de datos personales y de medios de pago que corresponden a titulares, lo que hace que esto pueda ser también algo muy delicado. Esto lo vemos en el sector financiero, que lo ha sido siempre, telecomunicaciones e incluso el sector público. Así que cada una va a tener que tener su abordaje muy particular en función de los riesgos en materia de protección de datos que pueda tener particularmente ese sector. Sí, sí, es muy sensible la información que se maneja, tanto en programas, software, y se me viene a la mente inteligencia artificial, que está muy de moda. Y me surge la pregunta, como, tal vez como a muchas otras personas y asistentes al webinar, de cómo deberíamos alimentar la inteligencia artificial para proteger la privacidad de datos. ¿Qué datos podemos usar para alimentar esa inteligencia artificial? No sé, Cristina, si tenés algunos comentarios al respecto. Sí, claro. Bueno, primero creo que es importante tener claro que para alimentar sistemas y herramientas de inteligencia artificial se utilizan una cantidad de datos que de verdad es inimaginable. O sea, hace poco leí que para una herramienta de inteligencia artificial nueva que están entrenando, se utilizaron más de 6 billones de datos, ¿verdad? Entonces, como que de dónde vienen todos estos datos, qué es toda esta información, y eso es bien importante. Entonces, creo que digamos, dentro de esta información obviamente se encuentran datos personales, otros datos que pueden ser sensibles, información pública, obras, ¿verdad? O activos que están protegidos por ciertos derechos, como derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, creo que hay un tema importante acá que tal vez podemos dividir en dos. Primero, que podemos ser nosotros desarrolladores o que también podemos ser nosotros como usuarios, ¿verdad? De estos sistemas, que también estamos dando información, ¿verdad? Entonces, o que estamos alimentando de cierta forma estos sistemas, ¿verdad? Entonces, primero creo que hay que establecer como ya sea desarrolladores o como usuarios, ¿verdad? Ciertas pautas para el uso responsable de estas herramientas. Creo que también hay un poco como de tema de decir como, uy, el miedo a la inteligencia artificial y es malo y lo que nos va a pasar, y pues sí, obviamente hay que tenerle como, digamos, respeto, pero también nos podemos nosotros aprovechar mucho de todas estas herramientas lo que nos están ofreciendo. Entonces, regresando un poco, creo que hay que dividiendo en saber cómo utilizarlos y poder establecer primero, creo yo, pautas éticas y responsables para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestra empresa sabemos que van a utilizar, no sé, ChatGPT, por ejemplo, o Gemini, o el tipo de inteligencia artificial que sea, tener nosotros una política clara de cómo utilizar esta herramienta, ¿verdad? Por ejemplo, decir, no pueden poner ustedes información confidencial. Está bien utilizarlo, por ejemplo, pues verá como para traducir un texto, pero que en ese texto no vaya nada de información de un cliente, nuestra, de direcciones, nada de información sensible o confidencial o información que pueda generar un riesgo, ¿verdad? El otro, pues que va relacionado con esto, es evitar el uso de información o de datos que pueden ser confidenciales o que puedan llegar a estar protegidos, ¿verdad? Porque eso no solo
genera un riesgo, sino que también nos puede a nosotros generar responsabilidades, ¿verdad? Con el titular de esta información. Otra buena práctica, digamos, podría ser la transparencia, que en legislaciones, por ejemplo, en donde hay leyes de protección de datos, esta es una obligación pues establecida, ¿verdad? Y clara. Tenemos que como hacer ese disclaimer primero, digamos, si estamos nosotros desarrollando, de qué información estamos utilizando para entrenar estos sistemas, y del otro lado otra vez, si nosotros estamos utilizando estos sistemas, decir, ok, voy a utilizar inteligencia artificial para realizar tal y tal tarea, ¿verdad? Yo hace poco escuché en una conferencia que decían que ya hasta ese uso de inteligencia artificial en temas, por ejemplo, de M&A, los abogados están como haciendo el listado, ¿verdad? Esta empresa utiliza inteligencia artificial para tal, porque esto puede generar un riesgo, o porque esto puede generar un activo, un pasivo, lo que sea. Pero entonces, digamos, hacer ese disclaimer, ¿lo estoy utilizando? ¿Y de qué forma lo estoy utilizando, verdad? Que creo que es muy importante. Y tercero, y aparte de esto que dije, perdón, creo que es importante también el tema de la protección de derechos de propiedad intelectual. Entonces, estar seguros que no estamos infringiendo derechos de propiedad intelectual por estar utilizando obras sobre las cuales no tenemos autorización. Por ejemplo, entrenamos inteligencia artificial, pero sí hay una licencia para utilizar cierta información. Ah, ok, entonces tenemos un derecho, ¿verdad? Si la licencia me cubre ese derecho. O estamos, por ejemplo, entrenando, ajá, entonces tenemos derecho para eso y estamos utilizando, y si ese resultado en realidad no nos va a generar a nosotros un problema más adelante porque le dijimos a ChatGPT haz tal cosa y ChatGPT hizo tal cosa, y al final pues el resultado es muy similar a una obra protegida, por ejemplo. Entonces eso nos va a generar nosotros un riesgo porque pues ¿verdad? Estamos utilizando una obra sobre la cual no tenemos derechos. Entonces creo que sobre estos puntos verse un poco la respuesta a la pregunta, Gustavo. Sí, sí, muy interesante y bueno, los puntos que mencionas y abonando un poco más sobre la protección de datos y la inteligencia artificial, y creo que mencionaba el tema muy importante y relevante que es cómo convergen eso con la propiedad intelectual. Y voy a seguir molestándote a vos, pues, porque tenés bastante experiencia en propiedad intelectual te preguntaría cuáles son los desafíos que surgen de de la protección de datos y derecho de propiedad intelectual en relación a la inteligencia artificial. Creo que es una arista muy importante que explorar, relacionado un poquito a la pregunta anterior, ¿no? Sí, de hecho va como muy relacionado con sobre todo la última parte de la pregunta anterior y la respuesta. Es que precisamente qué información estamos utilizando para entrenar y qué información, o sea, como de dónde vienen los resultados que obtenemos, ¿verdad? Entonces, pues como dijimos, la cantidad de datos que se utilizan es inmensa, de billones de datos que estamos utilizando para entrenar. Entonces yo creo que lo más importante es primero determinar si la información que estamos utilizando la podemos utilizar legalmente, pues, ¿verdad? Y libremente, si tenemos esas autorizaciones eh, para utilizarla. Y otra parte también importante, creo yo, obviamente no queremos transgredir ningún derecho de propiedad intelectual porque eso nos genera a nosotros un riesgo bastante alto. En algún momento yo escuché que, por ejemplo, se utilizaba ChatGPT para crear marcas o para como marcas nuevas, ¿verdad? Pero en realidad, ¿será que ChatGPT, o sea, solo de toda la información que tiene, está creando una marca que realmente es original y novedosa? ¿O es como, o sea, no necesariamente tiene que ser eso, ¿verdad? Entonces puede que eso nos genere un problema porque una marca puede ser muy similar a otra, a grado de confusión, que eso nos genera a nosotros una infracción de un derecho marcario, por ejemplo, ¿verdad? En derechos de autor creo que es el tema que más como controversia ha generado, ¿verdad? Primero porque si estamos utilizando obras para entrenar, entonces quiere decir que el resultado puede ser una obra muy parecida a otra. Y segundo, pues hay un tema ahí también de la titularidad de las obras que se generen con derecho de autor, ¿verdad? Si yo le digo, por favor, escribir un ensayo de, no sé, de derechos de autor, por ejemplo. Entonces ChatGPT me escribía el ensayo completo porque, o sea, yo sí he probado, pues, ¿verdad? Y como que sí hay así como te dice hasta los puntos y las preguntas y como títulos, todo, ¿verdad? Casi que te hace el índice. No, de hecho estoy segura que si uno le dice, hace el índice, lo hace. Entonces, como que el resultado de esas obras o de lo que estamos pidiendo a ChatGPT, o sea, quién es el titular, ¿verdad? Entonces ahí está ese debate fuerte sobre esos derechos que no solo utilizamos para entrenar, ¿verdad? O esos activos, sino quién es el titular de las obras que resultan de esa interacción con la inteligencia artificial, Sí, ¿verdad? correcto. Un artículo ahora, dicen que los periodistas algunos dicen que los periodistas dejarán de existir porque van a empezar a escribir la inteligencia artificial, a escribir los artículos, ¿verdad? Pero va a ser qué tan novedosa y qué tanto podrá avanzar la inteligencia artificial. Y me surge otra pregunta a raíz de lo que menciona, y cómo se puede comprometer
La confidencialidad, si usamos de forma indebida la inteligencia artificial, que hoy está de moda, no sé, para no seguir con Cristina, tal vez Herman, ¿cómo ves vos cómo se puede haber ese comprometimiento? Claro, claro. Vamos a ver, un poquito partiendo de lo que decía Cristina antes. Cuando entra en boga todo este tema de la inteligencia artificial y se vuelve una herramienta sumamente interesante, sumamente emocionante de usar, ¿verdad? Y entonces, en las diferentes empresas, lo podemos ver desde la perspectiva nosotros del giro legal, pero puede ser cualquier empresa específica, ¿verdad? Entonces, se da esa emoción de utilizar la herramienta, de empezar a ver qué podemos hacer con ella, nos facilita el trabajo, nos vuelve más ágiles, y perdemos de vista tal vez el cuidado que hay que tener con el tipo de información que se está aportando, que se está entregando a la herramienta para que nos dé esos resultados específicos. Entonces ahora Cristina decía, bueno, se utilizan 6 billones de datos, pero en el caso específico mío, qué datos estoy utilizando para alimentar la herramienta y si esos datos son confidenciales, si esos datos tienen información sensible, información protegida, etcétera, etcétera. O sea, a partir de ahí entonces se da ese primer riesgo. Yo lo diría el primer riesgo desde la perspectiva de quien lo utiliza. Si una empresa no tiene definidos los parámetros sobre los cuales se pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial, corre un riesgo enorme de que personas dentro de su staff divulguen información que puede generar problemas. Porque no saben qué pueden usar y qué no pueden utilizar. Adicionalmente está el riesgo de la mano de la herramienta específica. Si usted no sabe cuáles son los parámetros de confidencialidad que utiliza esa herramienta, entonces está exponiéndose seriamente a problemas de privacidad, problemas de confidencialidad, particularmente porque herramientas como ChatGPT, como Copilot, en sus versiones gratuitas, utilizan los prompts, entiéndase, la información que nosotros metemos ahí, la utiliza como información o data para alimentar su base de datos para el futuro, porque la gracia de estas herramientas es que son inteligentes en el sentido de que aprenden por sí solas y van aprendiendo a partir de la información que van obteniendo. Entonces, la información que nosotros damos se convierte en insumo para que ellas aprendan. Y muchas veces no tenemos cuidado en ese parámetro de confidencialidad, porque entonces se abren riesgos como recopilación y almacenamiento masivo de datos y que no tenemos claro qué se está utilizando esa información, dónde está almacenándose. No tenemos claro porque, por ejemplo, puede ser que nuestro cliente nos haya dado permiso para que nosotros tengamos cierta información, pero no necesariamente para que la divulguemos a terceros. Y cierto el caso es que la alimentación de esta información en un sistema es una divulgación a un tercero. Y ahí estamos generando problemas que pueden ser un problema de vulnerabilidades a ciberataques. Hay problemas de transparencia muchas veces en las herramientas, porque no todas las herramientas nos dicen claramente qué van a hacer con esa información, cómo la van a utilizar. Y entonces a partir de ahí se nos generan serios riesgos a la confidencialidad de la información que puede generar liabilities serios para las empresas, para todas las personas involucradas en el manejo de esta información. Y mucho va también de la mano con el tema de la propiedad intelectual también, o sea, cómo se deriva a partir de esta información o de estos datos que nosotros damos, cómo se derivan los derechos de propiedad intelectual que pueden derivarse de las obras o de los resultados que vienen de la inteligencia artificial. Pero tal vez eso más adelante, pero, Sí. pero en este Y, punto, adelante. y será suficiente promulgar leyes para protegernos como sociedad, después como en los países. No, no, realmente no. Digamos, por muchos años yo me he dedicado al derecho penal y en el Ajá. tema del derecho penal hay un dicho que se llama un poquito el pensamiento mágico y es la idea de que creada la ley solucionaba el problema, ¿verdad? Sí. Porque se le da es un poquito filosófico, entre broma y en serio, se le da un tipo como de poder mágico a las leyes, creyendo que promulgada la ley ya tiene un efecto inmediato en el mundo y ya, y se acabó.
y tiene un efecto también incluso en el colectivo que te pide leyes, pero no te pide soluciones prácticas. Pero viéndolo desde la perspectiva de ciberseguridad, o sea, la legislación es importante y hay que promulgar legislación. Este, pero la legislación nunca va a estar al día, porque las herramientas digitales y particularmente esta herramienta va a una velocidad absolutamente inalcanzable para cualquier legislador del mundo. Entonces, las leyes de ciberseguridad, las leyes de manejo de inteligencia artificial deberían ser marcos regulatorios amplios que nos den ciertos parámetros generales y que podamos estar actualizando cada cierto tiempo, pero que realmente no dependamos de ellas para efectos de regular este tipo de cosas. Por ejemplo, Costa Rica, que ha querido entrarle al tema de la legislación, lo que tiene ahorita es un marco general, una política general de ciberseguridad, que se está actualizando cada cierto tiempo para buscar regular esto de cierta manera. Pero lo cierto del caso es que digamos, el efecto real está en las regulaciones prácticas y que nos autoimpongamos quienes utilizamos este tipo de herramientas. Muchas gracias, hermano. Y mencionaste lo de promulgar leyes de ciberseguridad y creo que también otro es tratar de tipificar, ¿verdad? O siendo penalista, estos delitos, ¿verdad? Los ciberdelitos que hoy, que hoy se mencionan, en los cuales se cometen mediante el uso de tecnología, informática, el Internet, el dispositivo electrónico y redes digitales. Y estos delitos pueden involucrar una amplia variedad de conductas ilegales, como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, robo de datos personales que estamos hablando, es importante, ¿verdad? El fraude en línea, la difusión de virus, ciberacoso, que está muy de moda, ¿verdad? Hoy en día, por mencionar algunos. Vea qué interesante, Gustavo, nada más para darle un ejemplo de los cuidados que hay que tener. Costa Sí. Rica tiene un delito que se llama violación de datos personales. Y tiene que ver con la autodeterminación informativa y tiene que ver también con la imagen. Entonces, el delito lo que regula es que si yo te doy un dato privado mío, te lo doy mucho con el tema de autodeterminación informativa para un fin específico. No Mm. es que ese dato usted lo puede usar para lo que quiera, lo puede usar para este fin específico. E igual la imagen, es el famoso tema de las imágenes personales que se pasan, ¿verdad? Entre parejas y el uso no adecuado de esas imágenes con posterioridad. Pero en el tema de datos específicos, la ley te permite que vos recibas el dato para utilizarlo para un fin específico. Si vos lo utilizas para un fin distinto, claro, con ciertos parámetros para efectos de causar perjuicio o un beneficio personal o lo que sea, estás cometiendo un delito. Entonces, Ah, bueno. Ujú. ojo Sí. que, por ejemplo, alguien que está utilizando información confidencial de un cliente con sin el cuidado debido, alimentándolo en una herramienta de este tipo, podría incluso estar cometiendo delitos, si no maneja adecuadamente esto. Entonces, efectivamente son temas con los cuales hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Y aquí se vuelve muy relevante la ciberseguridad. Y tal vez, entrando en la ciberseguridad, creo que es todo un hoyo negro, vamos entrando de un tema a otro y súper amplio. Tal vez lo primero sería más o menos definir qué es la ciberseguridad. No sé, Fernando, te hemos dejado un poco a un lado ahora. Nos apoyamos un poco con cómo definir la ciberseguridad y cuál sería la importancia en este contexto que hemos venido discutiendo. Claro que sí. En primer lugar, creo que antes de entrar a mencionar una definición tal vez sencilla de la ciberseguridad, entender que está estrechamente vinculado con la protección de datos personales. Es decir, la protección de datos personales entra dentro de la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces lo tenemos que tener siempre esto en mente. Yo no soy muy fanático de los conceptos tan elaborados, pero es más para que tengamos un concepto que podamos comprender, para que para efectos prácticos siempre sea más sencillo. Pero lo que busca la ciberseguridad es adoptar medidas o acciones oportunas para que no existan vulneraciones a dispositivos, sistemas o redes donde se almacene, donde se fluya información, ¿verdad? Lo que se busca esto es evitar amenazas o ciberataques porque la principal finalidad de la ciberseguridad es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿verdad? Es decir, que toda la información que pueda fluir a través de dispositivos electrónicos, sistemas o redes, como mencionaba, pueda mantenerse confidencial, disponible e íntegra, ¿verdad?
Cuando hablamos de ciberseguridad, quiero hacer una valoración también al respecto, que usualmente se dice ciberseguridad y otras veces se menciona seguridad de la información. Tal vez se ha evolucionado un poco en la ciberseguridad para considerar que esto aplica cuando son entornos tecnológicos o informáticos, porque hay seguridad de la información también que consta en respaldos físicos, que tal vez en principio no necesariamente puede estar abordada por la ciberseguridad. Sin embargo, por la evolución de la tecnología y el uso que se hace de manera generalizada, digamos, para el almacenamiento de documentos, de información y demás, que es un hecho y es cierto que vamos hacia eso, por temas incluso ambientales, vamos migrando del uso de papel para muchos aspectos, incluso para temas legales, notariales y demás. Entonces vamos a tener que ir migrando absolutamente en un momento a un almacenamiento totalmente tecnológico, electrónico, y por lo tanto ahí la importancia de la ciberseguridad. Eh, Cuando yo mencionaba dispositivos o sistemas, lo tenemos que ver desde una perspectiva bien amplia, ¿verdad? Esto incluye pues no solo computadoras, que a veces se piensa que en una computadora es donde vamos a tener una amenaza realmente, pero esto implica sistemas como servidores, tablets, smartphones, porque un smartphone puede contener pues resguardada una serie de información, incluso dispositivos de almacenamiento externo. Y en el caso de redes, pues sabemos que existen dentro de las compañías redes locales, también hay otras redes abiertas que pueden ser públicas o privadas, pero toda la información que fluye a través de estas redes, de estos sistemas, puede ser vulnerable para los efectos de un ciberataque. Mencionar también algo muy importante, que la ciberseguridad se basa en un enfoque que no es meramente reactivo, sino que principalmente lo tenemos que ver en función de un efecto preventivo. Es decir, obviamente el reactivo va a estar ahí siempre porque vamos a tener que tomar unas medidas para corregir, para solucionar un problema y garantizar la continuidad del negocio en el evento de que se materialice una amenaza. Pero las funciones que podemos tomar en materia preventiva van a ser fundamentales para poder reducir o mitigar esos riesgos a futuro, ¿verdad? Creo que es utópico pensar en un riesgo cero, porque así como evolucionan las tecnologías para lo bueno, también evolucionan para lo malo. Es decir, los criminales pueden también desarrollar nuevos mecanismos y nuevas tendencias para poder buscar vulnerar estos sistemas y dispositivos, ¿verdad? Eh, un punto más que me gustaría comentar es que hay tres tal vez pilares fundamentales en los que podemos hacer descansar la ciberseguridad, y que todos son igual de importantes. Las personas, en primer lugar, el factor humano, porque si bien es cierto, tenemos un factor tecnológico y procesos, si el factor humano, y lo menciono en primer lugar, no está debidamente capacitado, concientizado de cómo, de qué es la ciberseguridad, la importancia de esto, el factor humano va a ser generalmente el punto más débil en la ciberseguridad. Entonces, tenemos que tener pues concientización alrededor de lo que es la ciberseguridad, la importancia, generar una cultura alrededor de la ciberseguridad para que luego podamos desarrollar unos procesos orientados a poder controlar y mitigar, ¿verdad? Esta generación de procesos supone una evaluación de los riesgos que tengo. No todas las empresas van a tener los mismos riesgos, ¿verdad? Entonces yo identifico cuáles son mis riesgos y yo voy a establecer políticas y procedimientos para poder mitigar esos riesgos en particular, cómo voy a responder a incidentes, cómo voy a poder de alguna forma cumplir con la normativa. Y finalmente mencionar también que la tecnología obviamente en materia de ciberseguridad juega un papel fundamental, es decir, tener los mecanismos tecnológicos adecuados, y esto implica desde firewalls, tener los endpoints que son antivirus en tus computadoras, tener sistemas de detección de intrusión, autenticación multifactor y otros aspectos que permitan a una empresa poder llevar a cabo sus operaciones en un riesgo tal vez reducido, como lo mencionaba. Sí, es importante la política, pero cómo se implementa en la práctica esa política, ¿verdad? Pues nosotros los abogados podemos redactar la política más a prueba de bala, pero si no se, hay que trabajar de la mano con los departamentos de IT, ¿verdad? Y de seguridad informática de las empresas. Importante. Y mencionaba ahí amenaza o riesgo, ¿verdad? No sé, Cristina, ¿cuáles creería que serían las principales amenazas a los datos personales en esta era digital donde todo fluye mucho más rápido? Sí, bueno, creo que tal vez diría que son como cinco
en mi criterio, y son primero el robo de identidad por los datos que nosotros publicamos, ¿verdad? No hay necesidad ni siquiera de que entremos a un malware, por ejemplo, o que haya phishing, ¿no? O sea, solo con la información que nosotros estamos publicando, eso ya nos hace vulnerables y es un riesgo grande. Otra puede ser la comercialización de los datos que nos hacen, que nos identifican o nos hacen identificables, que por definición son los datos personales, ¿verdad? Cuando te dan O tu el teléfono, tercero, cuando te dan tu teléfono y te empiezan a llamar a vender cosas, ¿verdad? sí, ajá, aquí Sí. en Guatemala pasa muchísimo que, o sea, en WhatsApp, mensajes de bancos en los que yo jamás he tenido una cuenta, ¿verdad? O sea, jamás, Sí. jamás, jamás. Pero entonces me recordé, en el súper me dieron un ticket para llenar, no sé, para un sorteo de un carro, yo llené mi nombre, teléfono, correo, el número de identificación personal, o sea, todo, pues, ¿verdad? Entonces, eso digamos, no es digital, pero igual ahora, por ejemplo, en las gasolineras te dan el QR para que tú ahí llenes todo, ¿verdad? Entonces, Sí, o sea, sí. uno mismo lo está dando. Bueno, la otra es los riesgos que vienen por decisiones automatizadas o que puedan ser discriminatorias, ¿verdad? Que de hecho las legislaciones un poco más avanzadas tratan de prohibir un poco eso, ¿verdad? Que hayan decisiones que puedan resultar discriminatorias, por ejemplo, por inteligencia artificial, ¿verdad? O por el uso de datos o comercialización de datos. El cuarto diría yo tal vez los fraudes financieros, ¿verdad? Que pasa bastante. En Guatemala hace como un año, tal vez un poquito más, hubo un caso de un banco grande del sistema que le copiaron, o sea, literalmente, pues crearon, ¿verdad? Una página que era exactamente igual a la del banco. Entonces uno ponía en el banco tal, Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la primera página, el primer link que salía era el del banco, pero en realidad no era del banco, sino era de estos como hackers. Y entonces ahí ellos lograron obtener un montón de información de muchísimos cuentavientes, Wow. pues, ¿verdad? Porque uno estaba confiado en que era la página del banco. Sí. Entonces eso, pues, en realidad generó un problema grande, ¿verdad? Y el quinto creo yo que son los ataques cibernéticos que engloban un poco todo esto, ¿verdad? Phishing, que es, por ejemplo, tu cuenta de Netflix se va a desactivar, actualiza sus datos. Entonces uno se Oye, clic mete aquí. y toda la información, ¿verdad? Pero cuando ya uno revisa arriba, es así como cristina.ortega.netflix@gmail.com, ¿verdad? Entonces no era en realidad la empresa, sino, o, pues, quien te estaba viendo los datos, sino era otra persona. El malware, que son estos softwares que se crean de forma maliciosa para poder acceder a dispositivos y robarse la información o para ver que hayan leaks de información confidencial, entre otros. Y el ransomware, que es cuando se roban información, la encriptan y te piden pagar para poder desencriptar esa información, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que estos son los principales riesgos que tenemos en relación a nuestra información. Hemos hablado bancos que son empresas grandes o Netflix, pero tal vez, no sé, Fernando, y las pequeñas y medianas empresas, las pymes sí, en Centroamérica, ¿cómo podrían abordar los desafíos de ciberseguridad y qué estrategia podrían utilizar para proteger los datos que manejan, que valiosísimo. Hoy en día creo que los datos es uno de los activos más valiosos que pueden tener. Totalmente. Y te comento que haciendo una revisión un poco de información estadística, encontraba que Latinoamérica, de hecho, es la región más vulnerable a ciberataques. Y las pequeñas y medianas empresas particularmente están en un sector de mayor riesgo. Entonces, a veces pensamos que es algo muy alejado de lo que nos puede suceder, ¿verdad? Como empresas, que es algo, no, a mí eso no me va a pasar, qué sé yo, pero en realidad es algo que está sucediendo todos los días en las empresas y obviamente si no tomamos las medidas orientadas a poder protegernos, la exposición que tenemos siempre va a ser mucho mayor, ¿verdad? Algo que me parece a mí siempre bien importante tocar es que el principio de proporcionalidad es algo que rige en materia de ciberseguridad y te dice que no todos enfrentan los mismos riesgos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo tengo que tomar medidas proporcionales a mis riesgos, porque a veces las empresas pueden pensar, no, es que el banco sí puede tomar medidas porque el banco trata con los datos de los clientes y tiene pues los fondos y por lo tanto él tiene que tomar, pero yo que tengo este comercio que es pequeño o es mediano, yo no tengo que tomar nada. Claro que sí, tienes que tomar medidas. Lo que sucede es que tú vas a tomar medidas que son proporcionales a tus riesgos y obviamente considerando los recursos que vas a asignar a ese propósito. Entonces, no lo vamos a ver siempre desde un mismo lente todo, sino que vamos a buscar primero identificar cuáles son mis riesgos, ese enfoque basado en riesgo, qué es lo que yo manejo, cómo yo tengo, imagínate, por ejemplo, una empresa que se dedica únicamente a hacer transacciones en línea, obviamente está más expuesta a un
a un ciberataque, a una amenaza de ciberseguridad, que alguien que realiza operaciones eminentemente de persona a persona, que obviamente puede sufrir un ciberataque cuando está haciendo algunas transacciones propias en sus cuentas bancarias del negocio, qué sé yo. Entonces vamos a hacer ese análisis basado en riesgo para identificar cuáles son mis riesgos y poder determinar cuáles son estos controles o acciones que voy a tomar para mitigar los riesgos y asignarle recursos que sean proporcionales a esto en particular, ¿verdad? Pero sí es importante tomar en cuenta que para todos es necesario, es importante, aun cuando no existe una normativa que a mí me mande a hacerlo. Es decir, la importancia de la autorregulación para protegerme va a ser siempre muy, muy importante. Y de esa manera, mi recomendación sería para todas las empresas que puedan desarrollar políticas de ciberseguridad, así como por normativa deban desarrollar políticas en materia de prevención de lavado de dinero en El Salvador, por ejemplo. Hay también por vía de autorregulación podrías desarrollar políticas de protección de datos, como hemos hablado, de ciberseguridad, pero que sean acordes al rubro en particular y a tus riesgos, porque lo que pasa al final es que, volviendo al término del paper compliance, a veces la gente se confunde y entre más larga es la política, entonces se siente que es más robusta, pero en realidad no la aplica. Tengo que hacer algo muy propio a lo que yo necesito. Sí, cosas de no usar su correo institucional o de la empresa para cosas personales, para reducir tal vez los riesgos y cosas a veces tan sencillas, ¿verdad? Como eso. Y, y tal vez para apoyar la ciberseguridad, creo que es importante que los países vayan adoptando legislaciones de ciberdelitos. Si bien, como hablamos con Germán, eso no va a detener, creo, ataques y un delincuente, pero sí puede crear un marco normativo y que va a tipificar a aquellos ilícitos cometidos mediante el uso de tecnología, internet y dispositivos digitales. En ese sentido, también es importante saber cómo han evolucionado las leyes de ciberdelitos en los distintos países de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Por ejemplo, en Nicaragua se han implementado diversas leyes y estrategias relacionadas con la ciberseguridad y los ciberdelitos en los últimos años, que culminó ya hace un par de años, finalmente en el 2020, se aprobó la primera ley de ciberdelitos y esta fue enmendada, reformada en septiembre del año pasado. Y por otro lado, también Nicaragua ha ratificado el convenio de Budapest sobre ciberdelito. No sé, Germán, en Costa Rica, qué hay al respecto y tal vez luego Fernando y Cristina nos aportan un poco de sus países. Uy, se nos fue Germán. Ay, se nos cayó Germán. Fernando, tal vez. Sí, con gusto. Pues en el caso de El Salvador, tenemos una ley especial de delitos informáticos y conexos desde el año 2016, donde te regula de manera especializada los delitos que se dan en el contexto informático, porque en materia penal siempre el tema de la tipificación muy precisa y perfecta es importante, entonces se evoluciona de tratar de, por ejemplo, meter estafas informáticas dentro de la tipificación de una estafa bajo el Código Penal. Entonces sí tenemos una ley especial en la materia que regula y sanciona delitos de manera severa, pues la pena mayor es hasta de 12 años de prisión, para tener una referencia. También, junto con la Ley de Protección de Datos Personales que se aprobó en noviembre del 2024, se aprobó una ley de ciberseguridad para ya desarrollar obligaciones en materia de ciberseguridad orientada pues a poder tomar todas las medidas necesarias y aplica particularmente a las instituciones gubernamentales y aquellas instituciones privadas que administran infraestructuras críticas, que se pueden considerar servicios esenciales para la población. En ese sentido, ya tenemos una normativa, pero está todavía en proceso de su implementación porque se está creando la autoridad. La ley crea la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que de hecho va a ser la misma autoridad relevante para la Ley de Protección de Datos Personales que está formándose, y esta autoridad va a emitir unas normas complementarias para poder luego ya implementar de pleno la normativa. Ay, gracias, Fernando. Germán, rezaste, sí, seguí ahí. Sí, sí, pero Te perdí por un momento. Estábamos hablando un poco de las legislaciones sobre ciberdelitos en la región. Fernando nos comentaba un poco de El Salvador. Yo decía que en Nicaragua ya
Ya en el 2020 se aprobó una ley especial de ciberdelito. No sé en Costa Rica si existe algo al respecto. Sí, Costa Rica tiene una legislación de delitos informáticos desde el 2012, desde el 2012 que ha sido actualizada en algunos momentos. Tenemos delitos de estafa informática, sabotaje informático, de propagación de malware y software, lo que llaman esto, cuando se propagan virus para utilizar computadoras como zombies para efectos de propagar virus. Incluso tenemos uno de suplantación de identidad en el que si usted se hace pasar por una persona física o jurídica en redes sociales o se puede tipificar como delito. Entonces, sí tenemos un amplio espectro. En ciberseguridad específicamente, como indiqué anteriormente, no hay una ley. Lo que es una estrategia nacional de ciberseguridad que va del 2023 al 2027, lo que busca es establecer, digamos, parámetros para las entidades públicas en conjunto con el sector privado, de cuáles deberían ser los estándares de seguridad, de ciberseguridad. Entonces establece obligaciones, digamos, de autoimpuestas de establecer parámetros mínimos digamos, de protección para efectos de ciberseguridad. Ah, interesante, gracias, Germán. Y Cristina, en Guatemala. Pues en Guatemala no tenemos una legislación como tal que regule los delitos cibernéticos, pero sí es importante mencionar que el Código Penal contiene varias disposiciones que tipifican y penalizan ciberdelitos, aunque digamos obviamente el enfoque no es exclusivamente para delitos en el mundo digital, ¿verdad? O ciberdelitos como tal. Sí se regulan delitos, por ejemplo, o se tipifican algunas acciones como por ejemplo la alteración de la información, el acceso no autorizado a información, fraude, daños a sistemas informáticos, entre otros, ¿verdad? Entonces no hay una legislación específica, pero digamos tampoco estamos en completa desprotección porque estos artículos se podrían aplicar supletoriamente a cualquier delito. Gracias, Cristina. Creo que se nos va acabando el tiempo y me gustaría, como dijo Monique, dejar un espacio. Pensaba 15, creo que serán unos 10 minutos para un periodo de pregunta-respuesta, pero sería antes de cerrar ya, sería interesante cerrar el webinar con una serie de recomendaciones prácticas. Fernando, no sé si tenés algo sobre protección de datos. Claro. De alguna forma he mencionado algo al respecto en ciberseguridad y de alguna forma también lo tenemos que retomar porque decía que hay una vinculación muy estrecha entre ambos. Pero mi recomendación a las empresas, con independencia de su tamaño, su rubro, es poder materializar el enfoque basado en riesgo que mencionaba, identificar cuáles son sus riesgos y aplicar esas medidas proporcionales. Y para eso tal vez podría definirlo en 4 grandes puntos. En primer lugar, que las empresas tomen el interés y la concientización de la necesidad de destinar recursos para implementar programas y políticas en materia de protección de datos, sea que les resulte obligatoria por normativa o no. Esto es importantísimo porque el incumplimiento de esto puede devenir en otros riesgos de naturaleza legal o incluso reputacional, ¿verdad? Implementar sistemas de administración de riesgos. Y esto se basa, por ejemplo, en la aplicación de evaluaciones de impacto de protección de datos, ¿verdad? Para conocer puntualmente cuáles son mis riesgos y qué es lo que yo voy a implementar para poder mitigar esos riesgos. Ya cuando yo tengo conocimiento de cuáles son los riesgos, cómo los voy a mitigar, yo puedo establecer, en tercer lugar, políticas y programas para la protección de datos personales y estos que sean obligatorios y exigibles, obviamente, al interior de la organización e incluso con los terceros que tengan relación a este tema. Y finalmente, la capacitación al personal. Como yo decía, en materia de ciberseguridad, pero aplica de igual manera en materia de protección de datos personales, la capacitación al personal es un factor clave y fundamental porque si bien la estructura general puede tener niveles de protección o de cumplimiento importantes, el incumplimiento por uno solo de los empleados puede dar lugar a un riesgo de la misma magnitud como si la empresa no tuviera ningún sistema. Sí, interesante. Muy buenas las recomendaciones. Y para el uso para las personas que usan inteligencia artificial, Cristina, ¿qué recomendaciones darías? Sí, claro, pues primero creo que yo estar súper claros y familiarizados con la inteligencia artificial es importante, ¿verdad? Ya no es un tema de si quiero usarlo o no quiero usarlo. O ahorita tal vez todavía un poco, pues, ¿verdad? Pero creo que vamos a llegar al momento en el que ya no. Y de hecho, por ejemplo, los algoritmos de recomendación ya los usamos todos, querramos o no.
Entonces creo que algunas recomendaciones quizás sencillas podrían ser primero leer los términos y condiciones de las herramientas que estamos utilizando para entender primero qué estamos utilizando, qué podemos lograr con esa herramienta, de dónde vienen esas respuestas que vamos a obtener o las obras que vamos a obtener, por ejemplo, ¿verdad? Y a dónde va también esa información que nosotros estamos agregando, como Germán en algún momento nos dijo hoy, esos prompts, a dónde, o sea, si ese prompt que yo estoy entrando, o sea, esa entrada que estoy haciendo en el sistema va a ser utilizada para algo más, ¿verdad? Entonces creo yo que en los términos y condiciones deberían establecerse todas estas, este tipo de situaciones y que es importante entenderlos y leerlos, ¿verdad? No solo dar a aceptar por aceptar y ya, ¿verdad? Otro podría ser evitar compartir información personal y confidencial. Eso es súper importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir que me traduzca tal cosa o una cláusula de un contrato, por ejemplo, nosotros abogados, pero en realidad esa cláusula lleva un montón de información confidencial que nos puede generar a nosotros una responsabilidad, ¿verdad? Otra puede ser también estar claros y conscientes, ¿verdad? Que la inteligencia artificial no es la verdad absoluta y siempre tenemos que verificar la información que nos da. A veces creemos como, ay, bueno, se alimentó de tanta información, pues seguro la respuesta que nos está dando es la correcta, pero no necesariamente, ¿verdad? Porque esos datos, sobre todo en Internet, pues, ¿verdad? Los datos de Internet no todos son verídicos, entonces también es importante eso. Y en ese mismo sentido, tener cuidado con los resultados que se están generando, ¿verdad? Otro creo yo que es muy importante y que viene fuerte ahora en el mundo en general por temas de cumplimiento es informar que estamos utilizando inteligencia artificial para, sobre todo por eso, por temas de cumplimiento, por responsabilidades que se van a generar y por ética, pues, ¿verdad? Y por último, quizá es tener cuidado con los sesgos y la discriminación que puede ocurrir por el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Y creo que, perdón, se me olvidó mencionar que es bien importante, es revisar que no estemos como incumpliendo con leyes ya existentes, ¿verdad? O esos riesgos tradicionales, pues, ¿verdad? Que pueden venir del uso de la inteligencia artificial, que no tienen nada que ver necesariamente con inteligencia artificial, sino estamos transgrediendo otras normas. Entonces creo que eso es Gracias. grandes rasgos, Gracias, recomendaciones. Cristina. Y finalmente, Germán, ¿qué recomendaciones de ciberseguridad notarías? Claro, yo creo que hay dos niveles, tal vez. Hay un nivel, técnico que es tener adecuadamente, digamos, hablamos de políticas a cierto nivel, ¿verdad? En cierto nivel de empresas, tener políticas para el manejo adecuado de la información, para el manejo adecuado de los equipos tecnológicos, para el manejo adecuado de las herramientas. Pero también lo podemos ver a nivel de empresas medianas y pequeñas en que tal vez no van a desarrollar una política de ciberseguridad, pero sí tener estándares mínimos de cuidado en el manejo de la información, en el manejo de las herramientas. Y entonces, ¿qué son esos estándares mínimos? O sea, tener adecuado, digamos, prácticas del manejo de contraseñas seguras, de actualización periódica de las contraseñas, de no compartirse contraseñas, por ejemplo. De evitar compartir, como decía ahora Cristina, información sensible o confidencial, tener antivirus, algo tan simple como que tener un antivirus adecuado. Y muy, muy importante, entrenar a la gente. O sea, tener una pequeña conversación, digamos, en empresas medianas, pequeñas, por lo menos la conversación, un entrenamiento pequeño, en empresas ya de cierto tamaño, entrenamientos periódicos, pero que la gente sepa los cuidados que tiene que tener. Porque estas trampas ¿cómo se llama? De irse uno en una estafa, se va cualquiera. O sea, yo llevo 15 años hablando de esto y hace poco salió una promoción ahí de una tienda que yo conocía y de un pronto a otro cuando me di cuenta estaba metiéndome y yo dije, no, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, y eché para atrás porque según yo me iba a ganar un parlante que era carísimo y me lo iba a comprar en 5.000 colones. Y entonces, realmente hay que tener esos cuidados prácticos que son importantes. O sea, cuando empezó lo de pandemia, yo siempre me acuerdo y en el teletrabajo yo acondicioné un espacio en mi casa y empecé a trabajar y cuando me di cuenta no me he dado cuenta que una de las cámaras de seguridad internas de la casa mía, Sí. daba directo al monitor donde yo hacía los trabajos y las videollamadas y todo, y yo decía, y yo después me quedé pensando, "Ey, no importa, puede ser paranoico, pero o sea, ¿qué nivel de seguridad tiene esta cámara, esta red interna mía que da directo a información confidencial de mis clientes? Mismos que hay que tener cuidado en el día a día. Definitivamente, gracias. Muchas gracias,
Germán, Fernando y Cristina, tenemos un par de preguntas del público. Aquí la primera, que tuvo una situación en su país en donde lo contactaron por WhatsApp, un eléctrico de una oficina local de energía eléctrica, diciéndole que había una brigada y que iban a mandar al legal porque descubrieron que tenía un aparato en su contador, me imagino, en su contador de la energía eléctrica, y tenían todos sus datos, dirección, número de contrato, celular, hasta su número de cédula. Entonces, cuando llamó a la oficina principal de la compañía de energía eléctrica, indagó y que se trataba de una nueva forma de estafa, le decían. Pero importante aquí, creo que la clave es que tenía el contrato, el número de contrato, no solo su cédula, porque te pueden, creo, decir tu cédula, tu celular, dirección, pero con tu número de contrato parece que esta oficina o esta empresa de energía eléctrica no resguardó muy bien sus datos. Entonces se pregunta qué podía hacer en contra de esa oficina que no hizo un uso debido de su información o que no protegió sus datos. Eh, Creo que, no sé, Germán o Fernando o Cristina, por lo menos en Nicaragua, lo primero generalmente es interponer una denuncia, un proceso interno con la compañía, y si no resuelve, entonces en Nicaragua existe una habeas data, eh, creo que es muy novedoso, en el cual le puede pedir a la empresa que revise, rectifique o demás sobre cómo está tratando tus datos. No sé si habrá transferido esa información a un tercero y ahí se perdió la información, eh, o cuál habría sido el caso, pero creo que lo primero, sugeriría es, lo primero que se hace siempre es ir ante la empresa privada, meter un reclamo ante la empresa privada, y si no, se puede ir ante la autoridad de protección de datos del país. No sé si tienen, Germán, Fernando, Cristina, algo otra recomendación. eh, Bueno, depende mucho también de la legislación interna de cada país, ¿verdad? Pero específicamente, para darle el ejemplo de Costa Rica, aquí podría haber incluso temas de responsabilidad civil de la empresa que falló en el manejo de la información. Eh, Efectivamente, aquí se podría también ir a la autoridad de protección de datos e incluso me parece que en el tema, efectivamente, habría que ir a la fiscalía por la tentativa de la estafa, ¿verdad? Pero adicionalmente me parece que hay un delito paralelo que es esa información salió de algún lado, y probablemente la información salió por venta de bases de datos en el mercado negro, Ujú. por, ¿cómo se llama? Tal vez no por el mercado negro, pero por filtración de datos de una persona, o sea, una persona que para efectos se la da directamente, venta directa, no venta en el mercado negro, sino venta directa de la base de datos. Y ahí efectivamente me parece que es algo también denunciable ante las autoridades de la fiscalía, ¿verdad? Porque para dar un ejemplo, ahora Cristina decía, bueno, es que yo pongo mis datos en una rifa, y ahí, de ahí lo toman. Sí, en Costa Rica, el tomar datos de una base de datos, de una rifa, para después vendérsela a terceros es delito, porque es violatorio precisamente ese fin específico para el que yo di la información. Entonces, yo Correcto. creo que por ahí puede andar también. En muchos de nuestros países, bueno, en Guatemala todavía no hay ley de protección de datos, pero todo es un consentimiento informado. Entonces estoy consintiendo, estoy dando mi información para la rifa solo. No es que la empresa, y aquí es muy importante para todos, cuando le entregan información para el contrato que tienen con su cliente, o usted entrega información con un proveedor, es para algo específico, para ese contrato, no es para luego poder usarlo en algo diferente, mucho menos venderlo. Eh, Creo que aquí hay otra pregunta, eso nos va dando el tiempo, que en el caso de El Salvador, menciona Fernando, si bien la ley establece la creación de la agencia, una institución regulatoria, entiendo que esta debe dar las guías para la aplicación de la misma, me imagino, de la ley, y que si tenemos conocimiento, cómo va el proceso de esta guía y cómo administrado, si ya no es obligatoria la ley, nos pregunta. Claro, con gusto. En este caso, ciertamente la normativa fue aprobada y entra en vigencia, pero parte de lo que viene dado por la creación en paralelo de la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos Personales es la creación por ley de la
autoridad relevante, que es la Agencia de Ciberseguridad del Estado. Esa Agencia de Ciberseguridad del Estado no se ha formado materialmente. Si bien es cierto, como digo, lo crea la ley, formalmente, materialmente no se ha conformado. Hemos estado dando seguimiento muy cercano al tema. Han habido movimientos en función de asignaciones presupuestarias para todo lo que supone pues, la creación, contratación y demás del personal de la institución, pero hasta la fecha todavía no se ha cerrado ese proceso. La normativa dispone que la Agencia de Ciberseguridad del Estado va a emitir esta normativa complementaria dentro de un plazo de 3 meses, que si se hubiera contado desde la fecha en que entró en vigencia la ley, este plazo de 3 meses se hubiera cumplido en el mes de febrero. Y la normativa decía que dice que a partir de la emisión de esta normativa, los sujetos obligados van a tener 3 meses para poder implementar el cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, si bien es cierto, tenemos una ley vigente, esas normas complementarias aún no se emiten y por lo tanto no existe a la fecha una obligatoriedad en el cumplimiento de las obligaciones que ahí disponen. Sin embargo, esto lo tenemos que ver como una oportunidad porque sabemos que el tiempo pasa volando, como decimos acá en El Salvador, y realmente lo que tienen que hacer las entidades en este momento es tomar todas las medidas orientadas a prepararse para la implementación de la normativa. La normativa complementaria que viene no va a cambiar los conceptos generales y fundamentales que están en la ley. Tal vez nos va a precisar algunos aspectos de cómo se van a cumplir. Entonces ya tenemos esos parámetros que podemos tomar en consideración para poder empezar a tomar todas las medidas para implementar. La normativa te exige, por ejemplo, tener avisos de privacidad, eventualmente el nombramiento de un delegado de protección de datos y demás. Entonces, sí podemos ir trabajando en eso, con gusto podemos apoyarles para que el tiempo pues sea suficiente para poder implementar en debida forma todo lo que viene dado por la normativa. Ok, perfecto. Y creo que una última para ir cerrando. Nos mencionan cómo puede la inteligencia artificial mejorar la detección de amenazas y ataques cibernéticos. ¿Y qué ventajas tiene la inteligencia artificial en comparación con los métodos tradicionales de seguridad informática? Pedía también un pequeño detalle en cada uno de los países, si era posible. Eh, no sé si alguien quiere empezar. Bueno, Eh, yo tal vez comentar un poco de la utilidad práctica de la inteligencia artificial para esto. Sabemos que la inteligencia artificial tiene unas capacidades analíticas muy fuertes y sobre todo en función de analizar volúmenes muy grandes de información, ¿verdad? Y en ese sentido, nos puede permitir de una manera muy eficiente detectar amenazas de una manera más pronta y efectiva. Al analizar no solo la información que tenemos, sino que un histórico de información de lo que pueda estar sucediendo en una compañía o en un sector o en el mundo en general, esto va a permitir que de una manera muy rápida se puedan ir detectando amenazas y poder incluso tomar medidas de respuesta a estos incidentes, lo que nos sirve a reducir de alguna manera la ventana de vulnerabilidades que tenemos, ¿verdad? También la inteligencia artificial, algo que es muy característico de ella, es que identifica cuáles son patrones de conducta que pueden ser considerados normales. Entonces, la misma inteligencia artificial aplicada a nuestros procesos podría identificar de manera muy rápida y efectiva cuáles son las desviaciones y poder activar en ese caso alarmas de amenazas que puedan estarse materializando o que pudieran ser potenciales y realizar incluso este análisis predictivo, ¿verdad? Con base a lo que me ha venido sucediendo, cuáles son mi exposición y qué es lo que yo tengo que tomar como medidas para prepararme. Sí, Tal vez ahí sí, creo que muy se... bien. Me atrevería a decir que aplica a todos nuestros países de la región, lo que acaba de decir Fernando. Importante, súper importante, creo que lo mencionaba a lo largo del webinar, es la información, los datos personales que vamos a transmitir, que vamos a alimentar esa inteligencia artificial. Entonces, en la medida de lo posible, disasociar, o no en la medida de lo posible, debería disasociar los datos personales, o sea, la información relevante, porque uno puede tener un cliente A, tener 100 clientes, pero si no puede identificar que el cliente A se refiere a Fernando Montano y el cliente B a Gustavo Adolfo Vargas,
Entonces ahí no hay datos personales. Entonces eso se llama disasociar la información. Entonces, si vamos a alimentar la inteligencia artificial, porque es muy poco probable que las empresas tengan la autorización para alimentar los datos personales que nuestros clientes no han dado, alimentar la inteligencia artificial. Entonces, si es necesario para proteger, para la seguridad informática, alimentar ciertos datos, antes disasociar esos datos para que no haya información personal, datos personales en la inteligencia artificial. Creo que con eso cerraríamos y le cedo la palabra a Monique. Muchas gracias, Gustavo, de verdad, y muchas gracias igual a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Esperamos que la información que les hemos compartido sea valiosa para ustedes y los esperamos en nuestro próximo evento que será este jueves 27 de marzo a las 9 de la mañana en hora de Centroamérica y 10 de la mañana hora de Panamá, el cual está titulado Ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial. Todavía están a tiempo de inscribirse usando el link de inscripción que vamos a compartirles en este chat. Recuerden además estar pendientes de nuestras redes sociales, a donde estaremos publicando durante toda la semana el contenido relacionado con la IP Week 2025. Igual, si tienen alguna consulta adicional o si quieren contactar directamente a nuestros expositores, les dejamos el contacto de nuestros abogados expertos en la pantalla. Muchísimas gracias.